Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar acerca de la licencia menor de obra. Estas licencias surgen en el estado de Colima a raíz del temblor que tuvimos en el 2003. Aquí se empezaron a regular muchas cosas que antes no estaban reguladas o que se permitían. Anterior a este sismo que casi destruye gran parte el centro de Colima, se empieza a ver la necesidad de normar aún en las licencias menores de obra. Antes, si tú querías techar y siempre y cuando fuera menor a 40 metros cuadrados, tú podrías realizar la obra sin ningún problema, sin necesidad de pedir un permiso. Ahora se necesita una licencia menor de obra. Estas licencias están sujetas para aquellas obras que se caracterizan por ser de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, consistiendo normalmente en pequeñas obras de simple reparación, decoración, que no precisan de proyecto técnico firmado ni de presupuestos altos. Eso es lo que se denomina licencia menor de obra. Los requisitos para una licencia de obra menor son construcción menor de 40 metros cuadrados en el municipio de Colima y Villa de Álvarez, formato de licencia de obra menor, la copia del recibo de pago predial al corriente, la copia del recibo del agua potable al corriente, copia de constancia de alineamiento y número oficial, copia de escrituras, en caso de no contar con escrituras, traer copia del contrato de compra-venta, copia de la credencial de lector del propietario, original y croquis de la vivienda donde se debe incluir la ampliación o remodelación. Y recordar que ese croquis debe incluir medidas y datos estructurales como castillos, dalas, cimientos, entre otros. Y es una licencia, como se puede verificar en este ejemplo, de 32.94 metros cuadrados. Prácticamente donde se iniciaron las licencias de obra menores fueron en Colima y Villa de Álvarez. Sin embargo, esto se fue extendiendo hasta llegar a la totalidad de municipios que conforman nuestro estado. Y si podemos ver, pues ya tiene tiempo. Esto es Comala y esta licencia es del 2016. Vigente hasta el 2016 porque se sacó en 2015. Licencia de obra mayor. Mayor a 40 metros cuadrados. Eso es lo que marca el reglamento. Las obras mayores es cuando las obras que se van a realizar suponen una modificación o alteración de la estructura del local. Es decir, va a haber una conformación diferente espacialmente. Aquí estamos viendo el ejemplo de una licencia de construcción de obra mayor que se sacó en 2014. Los requisitos para la licencia de obra mayor, que ya dijimos, el criterio es mayor a 40 metros cuadrados, son el formato de licencia de obra mayor, la copia del recibo del pago del predial al corriente, la copia del recibo del agua potable al corriente, la copia de la constancia de alineamiento y número oficial, la copia de escrituras. En caso de no contar con escrituras, se debe traer copia del contrato de compra-venta cuando se está pagando una casa ante Fobiste, ante Infonavit, etc. La copia de la credencial de lector del propietario, 3 tantos del proyecto arquitectónico original y copia de la memoria de cálculo, incluyendo memoria descriptiva y análisis sísmico, así como detalles estructurales con la firma en original del director responsable de obra. Recordemos que siempre existe un catálogo de directores responsables de obra que está actualizado en cada uno de los ayuntamientos.
Y generalmente hoy los formatos de licencia mayor y licencia menor son los mismos, solamente no se llenan a totalidad cuando son licencia menor. Trámite ante la Secretaría de Salud. Este es un trámite muy importante que se viene haciendo de unos años hacia acá, donde se deben de autorizar los planos de construcción para poder otorgar la licencia ante la Secretaría de Salud, para ver qué drenaje y bajantes están cumpliendo con las restricciones y no son un foco de contaminación o no representan peligro tanto para los vecinos como para el género arquitectónico que se va a construir. Aquí estamos viendo la copia de los formatos y de la autorización. En este caso, consiste en una casa habitación en la cual se está sacando esta autorización ante la Secretaría de Salud, que como podemos ver, se cobra. Esta obra fue en Comala y bueno, ellos cobran un cierto cantidad de acuerdo a los metros cuadrados para poder autorizar los planos. Un juego de planos de los que se llevan al ayuntamiento para la licencia se deben llevar o se deben mandar por parte del ayuntamiento dependiendo cómo trabaje el ayuntamiento para que sean autorizados. Y si se fijan, pues esto ya tiene aproximadamente desde el 2010 que debe de cumplirse. La autorización de planos de construcción con mínimo 2 copias de planos, cortes, fachadas, croquis de localización, instalaciones eléctricas o hidráulicas, así como disposiciones sanitarias que se señalan en el título segundo referente a la ingeniería sanitaria de edificios del reglamento de la Ley de Salud en materia de salubridad local. El perito responsable de obra se compromete formalmente a ejecutarla conforme a los planos aprobados. En caso de hacerse alguna modificación, se procederá a recabar oportunamente la autorización correspondiente según lo indicado por la Ley de Salud del Estado de Colima. La Ley de Salud del Estado de Colima, la última reforma con el decreto número 409 aprobado el 12 de agosto del 2006, nos marca que el artículo 7, en materia de salubridad local, corresponde a la Secretaría de Vigilancia Sanitaria los mercados y centros de abasto, construcciones, excepto las de salud, cementerios, crematorios y funerarias, limpieza pública, rastros, agua potable, establos, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y establecimientos similares, zonas de tolerancia y prostitución, reclusorios y centros de readaptación social, baños públicos, centros de reunión y espectáculos públicos, establecimientos dedicados a la prestación de servicios, establecimientos para el hospedaje, transporte público, gasolineras y establecimientos similares, centros antirrábicos y las demás materias que determine la ley junto con otras disposiciones aplicables. Por lo tanto, todo prácticamente en cuanto a géneros arquitectónicos debe estar normado por esta Ley de Salud del Estado de Colima. El título tercero, que habla acerca de la salubridad local, capítulo 1, disposiciones comunes, en su artículo 22, nos marca: para los efectos de esta ley se entiende por control sanitario el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación, aplicación de medidas de seguridad y, en su caso, imposición de sanciones que ejerce la Secretaría con base en lo que establezca esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. El ejercicio del control sanitario se aplicará a: 1. Los establecimientos, productos y servicios, en su caso a que se refiere el artículo 7 de esta ley. Y 2. Los establecimientos, productos y servicios que en materia de salubridad general se hayan descentralizado en los acuerdos de coordinación en los términos de la ley general y demás disposiciones aplicables. Prácticamente se debe de normar o de regular o de aprobar todo género arquitectónico construido o construible.
El capítulo 3 nos habla de las construcciones y en su artículo 30 nos dice que para los efectos de esta ley se entiende por construcción toda edificación o local que se destine a actividades comerciales, industriales y de servicio. Artículo 31. En los aspectos sanitarios, las construcciones, reconstrucciones, modificaciones y adaptaciones deberán cumplir con las disposiciones de esta ley, las demás disposiciones legales aplicables y las normas técnicas correspondientes. Artículo 32. Para iniciar y realizar la construcción, reconstrucción, modificación o acondicionamiento total o parcial de un edificio o local, se deberá contar con la autorización sanitaria que se refiere al artículo 96 de esta ley, independientemente de los permisos que exijan otras disposiciones legales. Se deberá contar con la autorización de las autoridades sanitarias en cuanto a iluminación, ventilación, instalaciones sanitarias, especificándose a qué estará destinado el inmueble de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables. Título cuarto, autorizaciones y certificados. Capítulo 1, autorizaciones. Artículo 93. La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente permite a una persona física o moral la realización de actividades relacionadas con la salud humana en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta ley y demás disposiciones generales aplicables. Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de permisos. Artículo 94. Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas por tiempo determinado con las excepciones que establezca esta ley. En caso de infracción a las disposiciones legales y reglamentarias, las autorizaciones serán canceladas. Es decir, así como se otorga una autorización, puede ser cancelada de no cumplirse o de no llevarse a cabo de acuerdo a lo que se presentó en los planos. Artículo 95. Las autorizaciones expedidas por la autoridad sanitaria competente por tiempo determinado podrán prorrogarse de conformidad con las disposiciones aplicables. Es decir, se prorrogan cuando no se ha terminado una obra y se extiende por más tiempo la licencia. Artículo 96. La autoridad sanitaria competente expedirá las autorizaciones respectivas cuando el solicitante hubiese satisfecho los requisitos que señalan las normas aplicables y cubierto los derechos que establezca la legislación fiscal respectiva. Artículo 99. Las autorizaciones a que se refiere esta ley podrán ser revisadas por la autoridad sanitaria competente en los términos de las disposiciones generales aplicables. Asimismo, se regirán por lo que determine la legislación y disposiciones correspondientes. Es decir, si no se cubren los aranceles correspondientes, no se otorgará esta autorización. Asimismo, si tampoco se llevan los planos y no se tiene autorización, se puede cancelar una obra. Bueno, pues prácticamente esto es lo que corresponde a las autorizaciones sanitarias. Muchos ayuntamientos ya lo hacen de manera autónoma, es decir, ellos mismos mandan una copia de esos 3 juegos que se deben entregar para una licencia mayor, porque este trámite solo se da en licencia mayor de obra. En otros casos, te mandan a que vayas por un juego y hasta que no esté autorizado lo regreses para poder otorgar la licencia. Siempre debemos someternos a las disposiciones o reglamentaciones que cada municipio tenga. Muchas gracias por tu atención. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.